del tema de producción y de los TLC. Ha estado muy cerca del de China. Andrea González comienza con Daniel Legarda, querido amigo, a quien saludamos desde acá, y arranca Andrea González con las preguntas. Daniel, ¿cómo vamos? Buenos días, qué gusto saludarte, espero que estés bien. Aprovecho para hacerte una pregunta que me ha dado vueltas en realidad desde anoche. ¿Qué sucede con el tema de las CITES y el tiempo que tiene Ecuador para comprobar que su comercio en el tema de los tiburones, que no están protegidos, los que sí se pueden exportar, tiene pues ya tarjeta amarilla y estamos a punto de perder la credencial de poder exportar cualquier parte de tiburón? ¿Crees que Ecuador va a poder demostrarle al mundo que se manejan bien las pescas incidentales del tiburón o definitivamente se cierran esas puertas? Buenos días. Buenos días, Andrea, qué gusto. Saludos también a Javier, a todos los amigos de I99. Siempre es un gusto poder estar con ustedes, poder saludarlos y a través de ustedes a toda la audiencia igualmente. Andrea, para empezar con este tema relacionado con pesca específicamente, cabe resaltar aquí que la regulación está vigente y que prohíbe la comercialización y la pesca como tal de tiburones. Hay una pesca que se denomina la pesca incidental, que es cuando cae en la red cuando se está realizando otra pesca, básicamente para que nos entiendan las personas, ¿no es cierto? Y hay un poco de esa pesca incidental que a veces viene. Es de todas maneras regulada y no se puede comercializar en ese sentido, entonces estoy seguro que las autoridades del Viceministerio de Pesca están ya trabajando sobre ello, ¿no? Es importante mencionar que lo de CITES fue una advertencia que es importante, es una alerta importante y hay un tiempo prudente para poder Claro, tengo entendido que hasta el 28 de febrero Ecuador puede demostrar que tiene mecanismos útiles para justamente que estas capturas incidentales, y abro comillas porque en realidad es lo que nos lo que nos jala las orejas las CITES, es que hay demasiada captura incidental y sobre todo estas especies que sí se encuentran amenazadas. Recordemos que hasta hace poco el mayor cargamento encontrado en Hong Kong de aletas de tiburones provenía de Ecuador, con 2 especies amenazadas que son el sedoso y el zorro. Ahorita nos acaba de ganar Brasil con 30 toneladas de aletas de tiburón de manera ilegal llevadas a Hong Kong. Entonces, un poco, ¿crees que de alguna manera esto está conectado también con las mafias? Este dinero de vender aletas al mercado negro asiático, ¿a dónde crees que va a parar? ¿Llega a los grupos delincuenciales organizados? Bueno, esa respuesta es más compleja, sin duda alguna, Andrea, pero lo que sí puedo mencionar es que ese comercio es ilegal, es ilegítimo, nuestra legislación así la califica. Evidentemente hay una alerta sobre el refuerzo del control, hay de todas maneras un buen control que se realiza porque en el Viceministerio de Pesca, no ahora, sino desde hace algún tiempo atrás, está reforzado la incorporación de inspectores de pesca en las diferentes caletas pesqueras alrededor de todo el perfil costero del Ecuador. Ellos también están un poco Lógicamente, en peligro, ¿no? esto puede estarse viendo un poco afectado también por los temas de seguridad y demás. No obstante, el mundo mismo y los diferentes informes que tenemos tanto de la Unión Europea como de los Estados Unidos, de las instituciones que regulan la pesca, no en el caso de Estados Unidos, la DGMAR en el caso de la Unión Europea, tienen una calificación favorable sobre las pesquerías del Ecuador. De hecho, Andrea, esta es una buena noticia para el país, se realizó la última visita de auditoría de la Unión Europea en el mes de diciembre. Esto fue algo que logramos dejar ya encaminado. Industrial, o sea, atún, sardina, calamar. Sí, es para revisar sistémicamente cómo funcionan las pesquerías del Ecuador y saber, sobre todo en esta última visita que se dio en diciembre, saber cómo se están cumpliendo las recomendaciones para que Ecuador pueda ya salir de la tarjeta amarilla. De la información que he podido conocer, sabemos que ha habido un buen desempeño en esta revisión y hay una fase documental posterior que debe darse para que ya durante el mes de marzo aproximadamente, las autoridades son quienes tienen la última palabra en eso, pero se estimaría que en el mes de marzo... Esto con la Unión Europea, ¿verdad, Daniel? Correcto, con la Unión Europea. Se estimaría que en el mes de marzo ya exista una noticia positiva de esto, ¿no? Y las autoridades nacionales, será el viceministro de Pesca quien tendrá que dar el dato exacto, pero este es un pantallazo en general de algo que va avanzando positivamente para el país. Así es, y que es importantísimo para mantener nuestras economías sanas, justamente proteger el tema de la industria pesquera saludable, la industria pesquera sostenible, pero sobre todo la lucha en territorio contra estas economías ilegales. El mercado asiático negro es enorme, es un depredador de muchas especies que están en peligro crítico de extinción al ser totalmente ilegal, así que creo que es una oportunidad para el Ecuador para demostrarle al mundo que nosotros protegemos nuestros recursos. Recordemos que Galápagos es la biomasa más grande de
tiburones que se conoce en el mundo. Por ende, la mayor cantidad de aletas de tiburón que salen tanto de Perú como de Ecuador, en realidad son pescados casi todo en nuestro mar y al frente de nuestras aguas internacionales. Te dejo con Javier, que está aquí junto de nosotros, y te deseo un buen día, Daniel. Mucho gusto, Andrea. Muchas gracias. Hola Daniel, ¿cómo le va? Buenos días. China es el objetivo fundamental hoy en día. No sé por qué políticamente quieren poner tanto pretexto a una situación que desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista económico, al Ecuador le conviene. ¿Cuál es la lectura que usted le da? Javier, gracias por la pregunta. Este es un tema de vital importancia para el país. Y yo mencioné hace algunas semanas atrás que enhorabuena que se esté tratando ya en la Asamblea Nacional, porque finalmente es un acuerdo, es una herramienta que va a ayudar a generar empleo, riqueza, más exportaciones y también atracción de inversiones, algo que se necesita mucho más en esta coyuntura difícil que estamos atravesando como país. Dicho esto, lo que ha habido ahora es sobre todo una oposición política de un grupo específicamente, del grupo de la bancada de la Revolución Ciudadana, y los argumentos que más han surgido, ya no solo del grupo político, sino también que se ha hecho eco a partir de algunas organizaciones ambientales, es el temor, y el eslogan que le han puesto es de que Ecuador se convierta en un basurero de China, lo cual es absolutamente falso y es, a mi criterio, más bien un postulado político, y lo explico por qué, Javier, en algunos criterios. Primero, es importante tener en cuenta que la preocupación que han manifestado los grupos ambientales, las asociaciones que defienden el medio ambiente y demás, que son legítimas, están cubiertos no solamente en el acuerdo comercial con China, sino en todos los acuerdos comerciales que ha firmado el Ecuador. Están cubiertas de esas preocupaciones que no solo les preocupan a ellos, les preocupan a toda la gente, les preocupan a las autoridades actuales, nos preocuparon en su momento como ex autoridades también en la anterior administración, porque es algo transversal para todos. Dicho esto, entonces, primero es la tranquilidad de transmitirle a la ciudadanía de que esas preocupaciones levantadas están cubiertas, no hay esas amenazas en el acuerdo comercial con China. Lo segundo, Javier, que lo dije, bueno, de entrada es, creo que vale la pena separar los criterios políticos de los criterios técnicos y jurídicos para poder entender qué dice el acuerdo. Y la tercera, que ya vamos al detalle de por qué están cubiertos los temas ambientales, las preocupaciones ambientales, hay que entender primero qué es lo que están alegando las diferentes organizaciones ambientales, ¿no es cierto?, qué pasaría. Y básicamente lo que están diciendo es que en el texto del acuerdo comercial con China, en el anexo que se refiere a la clasificación arancelaria, el arancel, que es una clasificación universal, es una clasificación internacional basada en la Organización Mundial de Aduanas, aparecen algunas partidas arancelarias, léase algunos códigos de las aduanas, ¿no es cierto?, en donde aparece la palabra residuos o desechos. Entonces, por ejemplo, hay la clasificación para residuos de cacao, hay la clasificación para residuos de madera, hay la clasificación para desechos peligrosos o radioactivos. Existe, efectivamente la palabra existe y hay una clasificación, pero de allí a que estén clasificados y que conste en la clasificación arancelaria, porque hay que negociar sobre una clasificación arancelaria. Decir que, porque está en la clasificación, a decir que Ecuador acepta desechos, hay un mar enorme de distancia. ¿Por qué razón, Javier? Y es lo que hay que entender ahora, es porque esta negociación es una negociación de carácter comercial y que no cambia y no obliga a cambiar la regulación de otros ámbitos, ¿sí?, a menos que esté explícitamente dicho que se tiene que cambiar una legislación, lo cual no es así en este acuerdo comercial. Pero entonces estamos hablando de que los aspectos relacionados con, acabamos de hablar del tema del mar, por ejemplo, de los recursos pesqueros, por poner un ejemplo, los temas relacionados con la pesca, los temas relacionados con el medio ambiente se rigen en primera instancia por la Constitución, porque el acuerdo está por debajo de la Constitución, pero en segundo lugar por las leyes habilitantes en ese marco. Entonces, en el caso de los productos de pesca, por la ley de pesca que prohíbe
la comercialización, pesca y exportación inclusive de algunos productos, también importación, y en el caso del medio ambiente por el Código del Ambiente y sus regulaciones posteriores que ya establecen limitaciones, prohibiciones y en algunos otros casos algunos cuidados adicionales que se debe tener sobre uso, comercialización e importaciones de algunos productos relacionados con el medio ambiente, incluyendo los desechos. Y tal es eso, Javier, que incluso la habilitación de esas leyes que se han establecido, por ejemplo, hace un par de años se aprobó la ley de plásticos de un solo uso, de eliminación de plásticos de un solo uso. La aprobación de esa ley tuvo que aplicarse en varios ámbitos para las empresas, para las personas, para los negocios y también en la regulación del comercio exterior. Y es por eso que en el año 2022, hacia el final del año 2022 aproximadamente, se emitió una resolución del Comité de Comercio Exterior que ya prohíbe las importaciones del plástico de un solo uso y limita muchísimo las importaciones de otro tipo de plásticos. Con eso en mente, el problema al que hacen referencia muchas de las organizaciones ambientales de que en Ecuador se importan plásticos como desechos o con basura, ya no existe, Javier. Y no existe, no lo digo solamente porque hay una normativa, es porque los números y las cifras así lo demuestran. Por ejemplo, en el año 2022, antes de que salga esta normativa, se importaron alrededor de 2.5 millones de dólares en esta clasificación arancelaria que corresponde a desechos de plástico. Para el año 2023, una vez que ya entró en vigencia esta normativa que prohíbe la importación de estos productos y limita muchos otros, las importaciones son de apenas $2,000, es decir, prácticamente nulas. Esa prohibición está vigente y en el acuerdo con China está explícitamente establecido de que el Ecuador se reserva el derecho de poder aplicar este tipo de medidas, Javier. Y más adelante, después en el siguiente espacio, quiero dar lectura al texto que está establecido en el acuerdo, porque una cosa es basarse en especulaciones y otra cosa es basarse en, uno, los datos y dos, sobre todo, qué dice el texto del acuerdo comercial con China. Es decir, no hay argumentos para quienes pretenden oponerse a la firma comercial de este acuerdo. Javier, lo que ha habido me parece a mí es una confusión. Una confusión que se entiende, no todo el mundo, yo no soy un físico, ¿no es cierto? Entonces yo no entiendo de física nuclear. Y en comercio exterior hay ciertos tecnicismos y se entiende que muchas organizaciones, la sociedad civil, a veces no comprenda completamente esto o interprete de manera errada. Pero creo que también hay un poco de mala fe y que estamos en la obligación de decirle a la ciudadanía la información correcta. ¿Qué es lo que ha comparado, como digo, estas organizaciones ambientales? Es, como han puesto la clasificación arancelaria y han buscado la palabra residuos, salen alrededor de 60 subpartidas que tienen esa clasificación. Claro. Pero resulta, Javier, que sin el acuerdo con China, hoy por hoy, en nuestro arancel ya constan esas subpartidas, esa clasificación. Y Javier, la mayoría de ellas, este dato para la ciudadanía, la mayoría de ellos ya tiene arancel cero, No es por China que van a tener arancel cero, ya tienen arancel cero. ¿Quiere decir esto que estamos importando indiscriminadamente partidas de residuos o de desechos? No, es falso. ¿Por qué razón, Javier? Porque yo he explicado, hay varios aspectos que priman sobre la normativa comercial, entre ellas las reservas que estableció Ecuador. Y me voy a permitir dar lectura al texto, que esto sí está en el TLC, en el texto del TLC Ecuador-China, y la gente lo puede revisar en la página web del Ministerio. El anexo 1 de este acuerdo comercial de Tratado de Libre Comercio dice excepciones al trato nacional. Las excepciones al trato nacional significa lo que tanto China como Ecuador se reservan de dar como compromiso, de otorgar. Es decir, yo no tengo compromisos en ese sentido, me reservo el derecho de aplicar medidas. Y dice, medidas del Ecuador, en el artículo sobre trato nacional, no se aplicará a ninguna medida, entre otras, medidas relativas a la importación de productos sujetos a controles previos a la importación y a importaciones prohibidas de conformidad con la resolución del COMEX número
tal que está ahí y sus modificaciones posteriores. Claro. ¿Qué quiere decir esto, Javier? Que hoy ya tenemos una regulación como país que para muchas partidas arancelarias, independientemente de su origen, están reguladas, que en algunos casos se prohíben importaciones, como es el caso de plásticos de un solo uso, o en otros casos está limitado por el otorgamiento de una licencia, de un permiso o de un documento de control previo. Eso se ratifica en el acuerdo con China, y si el día de mañana necesitamos imponer una nueva restricción, una nueva prohibición a un producto determinado, estamos totalmente habilitados para poder hacerlo, no solo con China, sino con el resto de países. Jaime Velázquez continúa con la entrevista. Adelante, Jaime. Gracias, querido Javier, pero por el tiempo, Daniel, quiero reducir a una sola pregunta nada más, y sería el riesgo de que efectivamente no se firme. Existe ese riesgo y hay una posibilidad de que la Asamblea no lo apruebe. ¿Qué pasaría para el Ecuador si esto no es firmado? Jaime, yo creo que sería una pérdida muy fuerte para nuestro país. Una pérdida en términos económicos, una pérdida en términos diplomáticos, y evidentemente oportunidades que nuevamente estaríamos dejando pasar. Ya dejamos pasar con los Estados Unidos, ¿no? Y lo más importante de todo esto es qué está detrás, Jaime. Hay una alerta de los grupos ambientalistas, que es una suposición, además de una suposición incierta, porque hacen alusión a importaciones de desechos que ni siquiera vienen de China. Por cierto, los desechos a los que he hecho referencia han venido, porque ya no vienen desde el 2023, ya no vienen, pero han venido principalmente de Estados Unidos, República Dominicana, Panamá y Colombia. China no aparece prácticamente en esta lista, pero acusan de que China es de la basura. Igual esa importación ya no viene, el problema ahí está resuelto. Entonces, hablan de suposiciones de que podrían pasar, y yo estoy mencionando que esas suposiciones están cubiertas, esos riesgos están cubiertos en el acuerdo comercial, porque nosotros nos reservamos el derecho absolutamente de regular todo. Si mañana tenemos que prohibir algo, podemos hacerlo, nada impide. Pero en cambio, visto del otro lado, si no tenemos ese acuerdo comercial, y ese mensaje sí es para la ciudadanía y también para los grupos ambientales. Al contrario, el día de mañana, si no tenemos ese acuerdo comercial, entonces no vamos a poder incrementar nuestras exportaciones, no solo de los grandes camaroneros, como han querido acusar, que enhorabuena que se beneficien. Del total de exportaciones a China, Jaime, de las empresas que exportan a China, entre el 50 y el 60% son MIPYMES. Son micro, pequeñas y medianas empresas, economía popular y solidaria algunas, e incluso hay artesanos también. Estamos hablando de oportunidades de exportación también para ellos, y lo más importante, de nuevos productos de exportación que tienen un impacto positivo en la ruralidad del país. Ejemplo, los productos lácteos. Lejos de ser una amenaza, China es el mayor importador mundial de productos lácteos ya por muchos años. Eso para nosotros es una oportunidad. Hoy estamos botando la leche porque no hay el mercado suficiente. Tenemos ya la herramienta negociada para que el día de mañana podamos exportar productos derivados de la leche. El mismo ejemplo con el caso de proteínas, carne de cerdo, carne de pollo, carne de res, productos elaborados de alimentos, tanto de frutícolas como hortícolas, que es un mercado gigantesco para poder tener, y productos de la pesca, por supuesto, también. Ya tenemos algunos pocos de pesca blanca, harina y demás, pero el atún, por ejemplo, tiene también un interés hacia futuro, en más años, porque China se está convirtiendo poco a poco en deficitario también de este tipo de productos. Entonces, las oportunidades para poder generar riqueza, empleo, divisas para el país, es algo que no podemos dejar pasar, y creo que este es un llamado de responsabilidad, de tomar las cosas con responsabilidad, leyendo lo que dice el texto del TLC, leyendo lo que dice ahí, no armando suposiciones de riesgos que no existen, y que en algunos casos que existieron ya están contenidos. Ya se prohibió la importación de plásticos, como yo mencionaba, hace tiempos, claro, no por China. Entonces, hablemos con los datos de enfrente, con el texto jurídico, y con eso pongámosle seriedad al debate, porque estamos hablando de una herramienta que es necesaria para el crecimiento económico del país, para el empleo, para la inversión, las exportaciones.
Clarísimo, Daniel. La verdad es que esperemos que no, que los ambientalistas lean el texto y no se opongan por oponerse simplemente por una causa que puede ser una consecuencia muy crítica para el Ecuador, sobre todo si damos cuenta de lo que pasó con el Yasuní, también es un problemita que tenemos hoy en día de 1.500 millones. Pero bueno, con esto le paso a mis compañeros en cabina. Adelante, lo que Eduardo. Enrique San Martín, por Pablito San Martín. Gracias, Eduardo. Daniel, más que una pregunta es una reflexión. A ver, China es el mayor consumidor a nivel mundial. 1.400, 1.500 millones aproximadamente viven en China. Y de lo que estaba revisando en estadísticas en el 2022, por intercambio comercial generaron 12.000 millones de dólares. Yo no entiendo cómo pueden hacer en medio de esta crisis económica personas, grupos, no sé cómo denominarlos, o movimientos, partidos políticos en la Asamblea Nacional, porque hoy a propósito, hoy nuevamente se debate en la Asamblea Nacional y se ratifica este TLC con China. Si es que se ratifica. Si es que se ratifica, exactamente. ¿Cómo pueden oponerse? Porque ya en el mundo hay muchos países, y no necesariamente en el hemisferio, sino a nivel, en otras partes del planeta, quieren establecer este contacto, este nexo con China, y sobre todo a nivel comercial. Entonces, más que una pregunta, decía Daniel, es una reflexión. Gracias, Enrique. Primero que nada, no quiero dejar de saludarte a ti y a Eduardo. Se me pasó saludarlo Daniel también, aunque tuve el saludo, pero qué gusto nuevamente compartir con ustedes. Yo creo que la reflexión se debe extender también hacia los ciudadanos y sobre todo a los asambleístas, ¿no? Y nuevamente, acá la reflexión es intentar sacar los temas políticos del medio, porque yo escuché a algunos asambleístas que decían, no, nosotros nos oponemos al acuerdo porque fue firmado por el gobierno de Guillermo Lasso. Es un criterio netamente político, sin evaluación, sin inventario de por medio, que le hace mal al país en absoluto. Ahora, digamos que de un asambleísta, sobre todo de una bancada en particular, se puede esperar eso, pero no se puede esperar eso de organizaciones de la sociedad civil o de gente que detrás tiene un título de científico. De ellos se espera seriedad, investigación, datos y argumentación jurídica, no criterios de posiciones políticas, ¿no es cierto? Es una reflexión que estamos llamados a hacer como ciudadanos para también notar quién tiene una preocupación legítima, porque se entienden esas preocupaciones legítimas, y quién tiene una posición política. Y hacia la Asamblea Nacional, sobre todo los asambleístas que están escuchando esta intervención o escuchan a los ciudadanos, también es decirles, tómense el tiempo de dar lectura a lo que dice el Tratado de Libre Comercio, ¿sí? Y sobre todo al capítulo en donde me he referido, anexo 1, excepciones al trato nacional. Allí está establecido todo lo que necesitan saber para entender que estos riesgos ambientales que legítimamente han levantado algunos grupos están más que cubiertos. Y si están más que cubiertos, porque además no solamente se cubre lo de ahora, sino que si mañana necesitaríamos poner más estándares, otra prohibición, nada nos impide hacer. Pero en cambio, lo que sí estamos impedidos de hacer es, si no aprobamos el TLC, no vamos a tener mejores condiciones para exportar productos, generar riqueza y poder crecer. Entonces el llamado es hacia ellos a que se tomen con seriedad un debate de una herramienta para el país que es sumamente beneficiosa. Y culmino también esta reflexión con este dato, ¿no? Las partidas a las que han hecho referencia de residuos, desechos y demás, con la Unión Europea, con el acuerdo que se negoció con la Unión Europea, que lo apoyó el grupo de la Revolución Ciudadana de esa bancada, están en cero y fueron negociadas en cero arancel. Ya están, ¿sí? Es decir, bajo la lógica que se quisieran oponer ellos diciendo que se ha negociado basura, ellos aprobaron eso mismo en el acuerdo comercial con la Unión Europea. Es un análisis errado, por supuesto, y lo estoy poniendo así en evidencia porque el análisis que están realizando es un análisis bastante errado desde el punto de vista de comercio y nuevamente requiere el llamado a esta reflexión de los ciudadanos y de los asambleístas. Él tiene que hacerse un análisis de tipo técnico. Gracias, Daniel. Continúa Eduardo Mendoza. Mi querido Daniel, solamente para comentarte, buenos días una vez más, para comentarte lo siguiente. Estamos claros que nosotros creemos en que se hizo un buen trabajo y que el TLC es importante. Entonces, separando lo político y lo ambientalista, le damos chance, creemos, Andrea es ambientalista, lo que ella pregunta
está muy bien, porque los ambientalistas tienen todo el derecho de preguntar. Ellos no son políticos, ellos crean en lo suyo y yo lo respeto. Pero tengo que decir, lo dije ayer también y hoy lo reitero, que en el tema político, partidista, lo que hay es una palabra que se usaba en los 90 que se llama maniqueísmo. Es decir, no lo vamos a hacer si no lo hacemos nosotros. Si no lo hacemos nosotros, no lo hace nadie, porque nosotros somos los que nos tenemos que llevar los lauros. Ellos ya, estamos hablando de los que están haciendo problemas, hicieron lo del tema de la Comunidad Europea y le ha ido bien al Ecuador. Enhorabuena que ellos lo pudieron hacer. Enhorabuena. No quieren hacerlo, dejarlo, porque no quieren más que sean los únicos. Entonces, esto lo único que hace es demostrar que no son gente que cree en el Ecuador, que no quieren el país. Dime tú, y esta es mi pregunta final en el programa, Daniel Legarda, tú que conoces y que has estado cerca del tema, ¿a quién y por qué no les conviene si al Ecuador le conviene, le va a dar trabajo, le va a dar bienestar, exportaciones, todo lo que... ¿A quién no le conviene? ¿Por qué no le conviene? ¿Y a quién, mi querido Daniel Legarda? El TLC con China. Un abrazo, Eduardo, y gracias forma por esa reflexión también y la pregunta. Y la respuesta va más en el ámbito político, yo lo dije al inicio, y cabe separarlo desde el punto de vista ya del debate técnico, pero los argumentos de asambleístas de una bancada en particular es que fue firmado en el gobierno de Guillermo Lasso. Fíjense, no en mi criterio respecto a eso, porque como ex autoridad, digamos que alguien me podría calificar de sesgado. Pregúntele al sector productivo. Pregúntele a los gremios exportadores, a los importadores, a los productores, a las asociaciones, y la gran mayoría de ellos le va a decir que fue un acuerdo que fue ampliamente debatido y negociado con los sectores productivos. Tuvieron voz para poner su criterio, tanto de lo que estaban a favor como de los que tenían preocupaciones. Eso hace que la posición negociadora vaya cerrando filas para beneficiar al país. Y es por eso que a nivel productivo no hay sensibilidades, Eduardo, porque estamos hablando de que potenciamos lo que necesitamos potenciar, el camarón, la pesca, el banano, el cacao y los nuevos productos a los que he hecho referencia, ¿no? Las proteínas, la leche, hortícolas, florícolas, exportaciones fuertemente. Todo lo que hay que empujar se ha podido empujar, el 100% de nuestros productos están con preferencia arancelaria. Pero además, desde el punto de vista de importación, también se han protegido las sensibilidades de los sectores productivos nacionales. Es así que se establecieron exclusiones para el textil, por ejemplo, en donde si abríamos el arancel podría haber habido una afectación mayor por diferencia de precios. Lo mismo con el sector de calzado, con cerámica, con algunos productos de línea blanca, neumáticos, etc. Estos productos están excluidos del cronograma de desgravación. Por cierto, aparecen en el arancel, aparecen en la clasificación, pero están en una categoría que se llama E, que son excluidos del cronograma de desgravación. Entonces, no va a haber una afectación por esos productos, pero sí estamos abriendo el mercado para la reducción de materias primas, insumos, bienes de capital, que constituyen el 77% de lo que importamos desde China. Eduardo y ciudadanos que nos escuchan, el 77% de lo que compramos cada año desde China no es basura ni productos que compiten con la producción nacional. Son insumos, es una maquinaria, es un camión, es la materia prima que le sirve a la fábrica del mismo sector textil, como agujas, como máquinas de coser, etcétera, que le van a hacer más competitivo. Entonces, está protegido eso. Y en el ámbito normativo, que son las preocupaciones últimas que se han levantado sobre el tema ambiental y sobre el tema pesca, está más que recogidas esas preocupaciones, porque el Ecuador se reserva el derecho de poder regular con su constitución, con sus leyes y la aplicación de las resoluciones que activen esas leyes. Caso de ejemplo de esto, de lo que estoy mencionando, el de plásticos que ya mencioné, está prohibida la importación de los plásticos de un solo uso, independientemente de cuál sea su arancel. Entonces, si las preocupaciones están recogidas, si las sensibilidades de los sectores productivos están salvaguardadas y si estamos empujando lo que debemos empujar en nuestra potencialidad exportadora, es un ganar y un balance sumamente favorable para el Ecuador, que por responsabilidad con la patria, los asambleístas deben analizarlo en detalle, insisto, leyendo el texto, y con mucho gusto estaremos ahí dispuestos a poder profundizar cualquier duda. Muchas gracias, Daniel Legarda.
querido amigo, ex subsecretario y ministro, las dos cosas, ex viceministro y ministro de la producción. Llevo adelante ojalá también se firme el de Costa Rica pronto, el de Corea del Sur pronto y se avance con el de Canadá. Mientras más podamos tener comercio, mucho mejor. Más trabajo, más bienestar. Claro. Te mandamos un abrazo. Gusto de saludarte. Igualmente a todos ustedes. Muchísimas gracias. Una buena jornada. Gracias. Oye, Javier, Jaime, Bolito, antes de concluir, hay que cantar 2 cumpleaños.